Bien amigos, estamos de vuelta. A ver, un dato importante, porque mañana y el viernes se desarrolla el Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada y Corrupción de funcionarios aquí en nuestra capital, y justamente hay invitados de lujo que van a estar presentes en este congreso. Para conversar, algunos de dos de estos invitados nos acompañan, y también Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de, Susana, ¿cómo estás, doctora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Leandro Polsen, él es juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Brasil. Muy buenas noches. Y Giovanni Tartaglia Polcini, magistrado y asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores. A todos muchas gracias por estar aquí. Doctora, cuéntenos un poco la importancia, ¿no?, de este congreso, y que nos acompañen ellos con la experiencia que tienen en sus respectivos países. Sí, efectivamente, el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios el día jueves y viernes llevará a cabo el Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios. Y en esa perspectiva hemos creído conveniente traer a dos magistrados de Brasil que ven casos vinculados a la Operación Lava Jato, también al magistrado Giovanni Tartaglia, que es un experto en temas de corrupción de funcionarios. Vienen también un juez de Guatemala que tiene que ver con el tema de la corrupción en ese país y la independencia judicial. Viene un profesor español que va a hablar sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos, que es un tipo penal que en nuestro país no existe. Y además vienen un juez de la Corte Suprema de España, un juez de la Audiencia Nacional. Correcto. Todos van a hablar sobre temas de lavado de activos, corrupción de funcionarios, me da curiosidad colaboración eficaz, etcétera. Y eso justamente le vamos a preguntar a nuestros invitados. Me da curiosidad porque seguramente van a haber muchos medios, pero todo esto, imagino, se va a transmitir en vivo a través del canal del Poder Judicial. Sí, el canal Justicia TV lo va a transmitir en vivo. Perfecto, desde el día de mañana. Vamos a estar atentos. Quería preguntarle a Leandro Polsen, un poco, digamos, haciendo la comparación con cómo funciona la justicia aquí en nuestro país, ¿cuál es el cargo un poco que tú tuvieses acá? No sé si, Susana, tú también lo puedes ayudar. ¿En qué exactamente, digamos, cuál es tu labor dentro del sistema de justicia en Brasil? Sí, el sistema de justicia en Brasil guarda algunas semejanzas con lo que se tiene en Perú. Lá se tiene una primera instancia, que el juez que está a cargo de los procesos de Lava Jato en Brasil es Sérgio Moro de Curitiba. Los recursos de apelaciones van al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, donde estoy yo y más dos jueces de apelación. Correcto, más claro el agua. Giovanni Tartaglia Polcini, también te quería preguntar un poco la labor que cumples actualmente en el sistema de justicia de Italia, y también esto que me querías comentar respecto del Pacto de Europa-Latinoamérica, justamente para la lucha contra el crimen organizado. Exactamente, Italia tiene una larga experiencia en la lucha al crimen organizado, especialmente el crimen organizado mafioso, y ahora está experimentando una modalidad de trasplantar las medidas más exitosas para la lucha al crimen organizado, también para la lucha contra la corrupción. El pacto es el más importante programa de asistencia técnica que la Unión Europea entera ha planteado para los próximos 5 años por todo el continente latinoamericano, incluido el Perú. Tienes 3 pilares, que son el pilar policial, judicial y penitenciario. Yo seré el coordinador del pilar penitenciario. Ma tiene acciones transversales, y en las acciones transversales está una acción sobre la lucha a la corrupción. ¿Cuál es el vínculo entre, claro, crimen organizado y corrupción de funcionarios? A mayor crimen organizado en un país, necesariamente mayor corrupción de funcionarios, aunque pueda haber mucha corrupción de funcionarios sin necesariamente crimen organizado en ese país. Tiene un marco mundial de una nueva naturaleza del crimen organizado transnacional, que es un crimen económico que se infiltra en la economía legal a través del lavado de activos, en la administración pública a través de la infiltración. Esto es un fenómeno que va a repetirse en muchas áreas del globo, y es la base de muchísimas medidas y convenios internacionales, como la Convención de Palermo del año 2000 contra el crimen transnacional organizado,
o come la Convención de Mérida de la ONU contra la corrupción. Son convenios muy importantes para entender el nivel de infiltración del crimen organizado en la economía y en la administración. Correcto. Leandro, en política, el nivel de, digamos, de involucramiento del crimen organizado, de la corrupción a nivel política, y claro, yo algo leía de Sergio Moro, que finalmente él también se basó un poco su trabajo en justamente Manu Pulite, creo que es, ¿no? Manos Limpias, ¿no? Y en el juez que dirigió justamente esta investigación, Sergio Moro contaba que eso fue un poco, digamos, su inspiración. Los políticos en nuestro país, aquí tenemos un poco el contexto de que una fuerza política con mayoría en el Congreso le ha planteado un pedido de inhabilitación al Ministerio Público. ¿Los políticos son parte del problema o son parte de la solución en la lucha contra la corrupción y los crímenes organizados? Claro que cualquier profesional que va a trabajar con esto se inspira en las experiencias que ya se han tenido en otros países. Entonces, cuando Sergio Moro habla de esto, de la operación Manu Pulite, está hablando de la experiencia que se tiene en el combate a corrupción, así como la experiencia que tienen los americanos y también los colegas de otros países. La política no es un problema, la política es algo absolutamente necesario en todo país democrático. Nosotros tenemos todo respeto por los representantes de la población. Lo que pasa es que la política no puede ser un instrumento para la práctica de delitos, ¿no? Ok. Entonces, en cualquier institución, cuando hay personas que se utilizan de sus cargos, de sus funciones, para la práctica de ilícitos, se tiene que llamar a la responsabilidad. Ok, pero en el caso, digamos, de Brasil, encontraron justamente porque parte del problema era la clase política que estaba en esos momentos en el poder. Incluso han habido intentos desde el Parlamento brasilero de bloquear algunas investigaciones que se iban generando ahí. Por eso mi pregunta si es que eran parte del problema. Claro, cuando uno entiende la política buena, obviamente es parte de la solución, pero desgraciadamente la clase política en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, no están a ese nivel todavía. Esto es algo notorio. La clase política en Brasil, así como en otros países, está sí involucrada en inúmeros actos ilícitos. Okay. Esto está siendo objeto de investigación. Sea quien for, cuando se pueda identificar los ilícitos, se tiene que llamar a responsabilidad. Todos nosotros, ciudadanos, estamos bajo la ley. Sí. Entonces, no importa si es un parlamentar, si es alguien que está en la administración o mismo en el Poder Judicial, tiene que responder por sus actos, ¿no? Correcto. Doctora, antes de hacerle la pregunta, porque imagino que parte también del Congreso podrá ser, digamos, recoger las experiencias tanto de Italia como de Brasil para reformar y hacer algunos cambios en la justicia peruana, sobre todo en el Poder Judicial. Yo le quería preguntar a Leandro, porque hace poco en una entrevista a Rodrigo Yanot, él decía que lo que se ve ahora en el éxito de la lucha contra la corrupción en el Brasil no es de hoy, es decir, de un cambio que se planteó hace algunos años y que ahora justamente se ven las consecuencias. ¿Cuáles tú dirías han sido los pilares de esos cambios para ver si podrán ser replicados posteriormente en este país? Claro, tenemos muchos marcos legislativos, de organización judicial, y también de cooperación entre las instituciones. Entonces, en los últimos años tenemos leyes que permiten una investigación más eficaz en Brasil. Tenemos los tipos penales que criminalizan la participación en organizaciones criminosas, que criminalizan de modo muy claro el lavado de activos y también que permiten que se pueda tomar el depoimento de algunos investigados como colaboradores para que se pueda conocer el funcionamiento de las organizaciones criminosas, que se pueda saber lo que está pasando. Entonces, en cambio de alguna disminución de penas, se consigue
consigue tomar conocimiento del todo, ¿no? Correcto, correcto. El tema de la delación premiada, y que justamente le voy a hacer la pregunta, pero sí, antes de pasar a la doctora, Leandro, el tema del recurso humano, del capital humano, porque tú entendió, sí, tú tienes un poco la generación de Sergio Moro, un sí, poco de la misma edad, y se habla de que mejores pagados, gente que venía con preparaciones, porque el crimen organizado cambia tanto que ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia financiera es fundamental. Entonces, esa preparación que normalmente antes nuestros jueces no tenían, que es un concepto mucho más global del crimen organizado. Claro, tenemos que ver que en Brasil, por ejemplo, todos los magistrados hacen oposiciones muy difíciles. Y ahora hay una relación de magistrados, así como hay en la Fiscalía también, que tienen 20, 30 años de experiencia, que ya han pasado por otros procesos en que no se ha obtenido éxito y que están con condiciones de actuar de modo profesional y eficaz en esos casos. Además, cada vez más los jueces, los fiscales, tienen profundizado sus estudios cerca de la criminalidad organizada, entonces se tiene un know-how para utilizar en los procesos y hacer lo que efectivamente sea eficaz. ¿Cómo vamos en eso, doctora? Porque por un lado, ¿no? Él decía el marco regulatorio, pero justamente el tema de las capacidades humanas, pero en el marco regulatorio el tema de la delación premiada, en el caso de Brasil, la colaboración eficaz. ¿Es un tema de los pilares de este Congreso, algo que hay que fortalecer y trabajar en el Perú? Bien, la colaboración eficaz ha sido modificada a través de un decreto legislativo muy similar a lo que existe en Brasil. Sin embargo, creemos que allá ha tenido mucho más éxito. ¿Por qué cree eso? Porque hay muchos procesados. Sí, queda claro que tiene más éxito, pero digamos, claro, ¿qué es lo que falta mejorar en el marco para que tenga esa capacidad de éxito? Es un tema del Ministerio Público que debe de motivar las colaboraciones eficaces o las propias personas someterse a colaboración eficaz. Entonces, conocemos que hay algunos casos, pero claro, son reservados, pero nosotros esperábamos que luego del 1 de junio, en que se anunció la gran delación por parte de Brasil, sin embargo eso parece que no ha funcionado y no es como se esperaba, entonces la cantidad de colaboraciones eficaces no se están dando en el caso de Perú. Pero el otro tema que a nosotros nos gustaría ver es que a raíz de este Congreso, donde se ve las formas de actuar de la criminalidad organizada, nos interesa también el tema cómo se van a gestionar unos procesos tan grandes. Entonces, una de las particularidades que tienen en Brasil es que los casos no son de 40, 60, 80 imputados, sino que tratan de hacerlos un poco más cortos, con menos imputados, para que entonces no dure tanto tiempo. Entonces, de ese modo, no se tiene prisiones preventivas tan largas, ni investigaciones que en el caso peruano de 36 meses puede llegar hasta 72 meses. Entonces, lo que tratan ellos es de, y creo que eso sería una buena práctica, es hacer procesos donde haya menos implicados que permitan de ese modo terminarlos más pronto. Correcto. Déjeme hacer una breve pausa, por favor, doctor Tartaglia Polcini, y regresamos. También le quiero hacer una pregunta a usted. Pausa rapidita y regresamos, no se muevan. Bien, nos habíamos quedado con el doctor Giovanni Tartaglia, ¿no? Y le preguntaba respecto de esta, digamos, esta colaboración eficaz, delación premiada, ¿cuál debería ser un poco la figura para generar un círculo virtuoso que quieran hablar? En línea general, estamos en Italia ahora experimentando una trasplantación de las herramientas que son exitosas en la experiencia de lucha contra la mafia, en la lucha contra la corrupción. Y en particular las medidas de naturaleza patrimonial, la confiscación, la incautación de bienes decomisos, exactamente. Pero no solamente el decomiso y la incautación así entendidas, mas la destinación a finalidades sociales de los bienes incautados y confiscados. En nuestra experiencia es la medida más exitosa en la lucha contra el crimen de alto nivel. ¿Por qué? Porque la gente, el sistema jurídico se funda su consenso social. El círculo virtuoso va a demostrar que el crimen nunca paga
es que todo regresa a la sociedad. Es muy, muy importante. Ahora tenemos miles y miles de bienes confiscados y que son destinados a uso social en nuestro país. Es un modelo global. Nosotros compartimos este modelo con un programa de capacitación y de fortalecimiento de la ley. Tenemos una experiencia muy exitosa en América Central, con un programa que se llama Plan de Apoyo, pero no es la única medida importante. Para luchar efectivamente contra la corrupción, el approach de naturaleza preventiva es esencial. En Italia se ha experimentada una autoridad nacional independiente para la prevención de la corrupción, que está liderada por un magistrado valoroso y que actualmente es un otro modelo de nivel mundial y que está trabajando mucho bien en la reestructuración de los procesos de prevención de la corrupción en la administración pública. Correcto. Es un investimento de muchos recursos financieros del país para adelantar los esfuerzos y para tener el consenso de toda la colectividad. Así, la represión se va a marginalizar, porque diventa una excepción, no la regla, si la prevención va a ser exitosa. Correcto, correcto. Leandro, lo que decía justamente el doctor Tartaglia, es decir, que finalmente el delito nunca paga. Entonces, volviendo un poquito al tema de la delación premiada. Sí. En el caso de Marcelo Odebrecht, 20 años, va a poder rebajar, entiendo que va a poder salir y cumplir todavía una sentencia en casa, pero ¿cuál es ese balance entre, como se dice aquí en el Perú, que obviamente el palo y la zanahoria? Es decir, medidas, ¿no?, digamos, de coerción y al mismo tiempo premiación por colaborar. Sí. ¿Cuál es un poco ese balance? Cristian, fíjate, nosotros no podemos hablar sobre casos que están sobre nuestra responsabilidad. Y tenemos muchas cosas por la frente para juzgar. Pero en tesis, claro que el combate a criminalidad tiene varias vertientes, ¿no? Se pega por todos los lados. Es importante tener la información de los colaboradores, sí, pero la colaboración es algo espontáneo. Es algo de lo interés tanto de la Fiscalía, de la Justicia, como de lo imputado. Entonces es un negocio procesual que se hace, que es bueno para las dos partes. No importa para el Estado poder imputar a alguien y condenar una u otra persona. Nosotros necesitamos saber lo que pasa, saber cómo funcionan las organizaciones criminosas, para que el combate a criminalidad pueda ser efectivo. Entonces, tener la información, confiscar los bienes, hacer medidas de prevención, son todas frentes muy importantes para el combate a la criminalidad. Todas en conjunto, no una por isolado, sino todas en conjunto. Ok, el tiempo nos gana desgraciadamente, pero vamos a estar atentos, doctora Castañeda, finalmente a la transmisión en vivo y podamos tener quizá, bueno, el viernes el partido nos gana. ¿No? Sí. De repente mañana, dos invitados más, porque viene también un juez de la, bueno, podríamos decir de la Corte Suprema de Brasil, tiene rango de juez supremo, que las decisiones de los jueces superiores las revisa él también. O sea, él también conoce temas. Lo que pasa es que habla puro portugués, ¿no? Vamos a prepararnos un poquito con el portugués, un curso rápido de un día. Señores, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por estar justamente en el Congreso y compartir sus experiencias con la justicia peruana. Nos vemos el día de mañana.